empecé en la revista Antena, que era una revista de farándula. Luego en Gente, en Musical, Diario del Caribe. Fui cronista, siempre haciendo fotografía y textos. Después de Diario del Caribe, Cromos, en una época muy buena. Después de Cromos me volví freelance, trabajé para agencias de fotografía, cubrí el conflicto aquí, por ahí me mandaban a otros lados, a Centroamérica pues, básicamente. Y luego trabajé en deportes, fui editor de deportes de un noticiero de televisión. Ahí con Álvaro García tratamos de hacer crónicas en televisión. Fueron unos de los primeros intentos. Ya se habían hecho crónicas en televisión, pero en noticiero no. O sea, hacer una crónica en 2 minutos con IN es bravo, entonces tratamos de hacerlo. Yo quería escribir literatura desde joven, ¿no? Pero entonces, pues, en mi época, en mi generación, el que quería ser escritor, pues el faro era García Márquez, ¿no? Se había ganado el Nobel y había sido periodista. Entonces, uno tenía la idea de que para ser escritor tenía que subir primero ese peldaño, recorrer un tramo de escalera como periodista, para adquirir oficio, en fin, para aprender. Y me metí de periodista. Y pues, yo no sé, a los 6 meses, al año, a los 2 años, a mí se me olvidó que quería ser escritor. El periodismo me pareció fascinante, me absorbió, no me dejó tiempo para nada. Samaria es un divertimento, básicamente. Es un chiste, una gran broma, es una burla a todo, incluido las propias creencias. O sea, es quemar todos los altares, burlarme de la industria editorial, del oficio de escritor, de las obsesiones del hombre moderno, burlarme de todo. Pues básicamente se trata de eso. Hay un escritor que soy yo, y son muchos escritores que conozco que eran promesas y todo el mundo se quedó esperando la gran novela que iba a revolucionar las letras. Entonces hay un escritor que es eso y no puede hacer la gran novela porque pues se lo lleva a la realidad, una realidad compuesta por cocaína, pornografía, licor, un matrimonio fallido, la vida, ¿cómo es la vida? ¿No? Sí, es una novela que no tiene absolutamente ninguna moral, pero tampoco juzga, ¿no? Es una novela absolutamente amoral, no justifica ni juzga, pero tiene todos esos ingredientes, ¿no? Actrices porno, futbolistas, guerrilleros renegados, anarcos, asesinos, lavadores de dólares, todo. Y está construida como cine, como viñetas de cine. Es un guión, falta ponerle las anotaciones técnicas, till down, traveling, ¿no? Contrapicado, fulano entra por la izquierda, paneo, y ya, es una película, una comedia, y es básicamente eso. Es un libro escrito como para resolverme a mí mismo la pregunta de si me tocara escribir sobre lo contemporáneo, ¿qué escribiría? ¿Qué tipo de libro saldría? Yo no podría hacer sino libros así, como ese. O la parte de Vuelvan Caras, que no es el pantano de Vargas, sino, no sé, cómo rumbeaba la tropa libertadora, qué pasó después de entrar a Bogotá, las cosas como el día a día, ¿no? En los cuarteles,
de caballería. ¿Cómo era eso? ¿Qué cantaban? ¿Qué comían? Entonces, y además quitarle próceres, ¿no? Depilar los próceres de la historia, sacarlos, mencionarlos, pero no pararles tantas bolas ya nomás. Ya tienen estatuas y todo, ya que no jodan más. Sí, es que por estar aquí, por tanto caudillismo, que también estamos tan jodidos. Creo que personajes normales, o sea, la gente que va a la guerra es gente que en últimas, si pudiera escoger, no iría, como uno, ¿no? Entonces, es un poco eso, como escribir sobre esas personas. El periodismo es una cosa de sacrificio, se parece al sacerdocio o a la milicia, ¿no? La familia muchas veces queda en segundo plano y se resiente, porque por ejemplo yo tenía que ir a entrevistar a Eden Pastora. Eden Pastora era un guerrillero que había sido sandinista y ahora comandaba la contra del sur de Nicaragua. Tenía previsto viajar como digamos mañana, y esta noche nació mi hija, y entonces me avisaron que había nacido la niña en Manizales. Era como la primera gran entrevista mía, pues no gran, sino como la primera cita con un capitostre de estos, con un señor de la guerra, y por otro lado estaba la niña. Entonces, antes de que yo alcanzara a verbalizar la duda que tenía, la mamá de la niña me dijo: ni se te ocurra venirte a ver la niña, tú vete a hacer lo que tienes que hacer. Una mujer inteligente, sobre todo inteligente emocionalmente. Entonces me fui, pero esos 15 días fueron periodísticamente muy productivos, pero desgarradores desde el punto de vista personal, o sea, un sentimiento de sin saber qué pasaba yo por allá en la Manigua, en Centroamérica, sin manera de llamar por teléfono siquiera, saber si la niña, cómo había nacido, ¿no? ¿Qué color era? El pelo, cómo era la niña, las curiosidades de cualquier padre. Nuevamente, desde mi experiencia, escribir se parece al adagio, al refrán de agarrarse de un clavo caliente. Yo me siento así, me agarro de un clavo caliente y finalmente no sé qué está pasando, ¿no? Y trato de aclarar la mente, y eso es como una cosa, una vaina en que hay que pararle bolas al tiempo a muchas cosas, ¿no? A la verosimilitud, a no aburrir al lector, al ritmo, a la ortografía, a uno mismo, a la sinceridad, a la claridad. Entonces, una cantidad de cosas que uno pierde la pista, y por eso a uno a veces se le va la onda. Cuando a uno le preguntan que por qué escribe, se pone uno a hablar y dice todas estas pendejadas. Realmente uno escribe porque le da la gana, porque lo necesita, y ya. Después todo lo demás son añadidos. Son huevonadas, perdón, son justificaciones bobas, ¿no? Son pendejadas. Huevonadas. Huevonadas. No escribe es porque lo necesita. Pues yo hablo desde mi experiencia. A lo mejor hay gente que sí tiene otras motivaciones, pero lo principal es sentirse bien escribiendo, eso es lo máximo, y sentirse bien corrigiendo, masacrando el propio texto de uno, faltándose a uno mismo el respeto. Eso es chévere. Habría que traer a un psiquiatra para que descubriera realmente las motivaciones de uno.